Pilar Godallol, que es catedrática de traducción en la Universidad de Vic y coordinadora del Grupo de Investigación Consolidado, Grupo de Estudios de Géneros de Traducción, Literatura, Historia y Comunicación. Ha sido investigadora principal de diferentes proyectos, ha publicado un centenar de artículos, capítulos, libros sobre género y traducción, sobre género y censura, sobre historiografía feminista de la traducción. Entre sus últimos libros sobresalen 3 escritores censurados, Simone de Beauvoir, Betty Friedan y Mary McCarthy, y Feminismes y traducción. Y cuando quieras. Buenos días a todos y a todas. Para empezar, quisiera agradecer a la organización, especialmente a Pura Fernández, el haberme dado la oportunidad de poder estar aquí en tan buena compañía. Muchas gracias. He dividido mi presentación en 4 partes rápidas, una sobre feminismos, franquismo, apuntes, y posfranquismo. Después veremos un poco los primeros proyectos editoriales feministas postfranquistas. Después nos focalizaremos en la sala Edicions de les Dones y finalmente unas conclusiones. Pues empezamos. Vamos al primer apartado, feminismos, franquismos y posfranquismo. Las mujeres y los libros fueron grandes damnificados de la derrota republicana de 1939. Durante los primeros años de la dictadura franquista, las mujeres fueron las protagonistas invisibles de la historia cultural del Estado español. A partir de los 60, la supuesta apertura del segundo franquismo y la revitalización del feminismo de la segunda ola en otros países occidentales, tales como Estados Unidos, Francia, Italia, Gran Bretaña, propiciaron el interés editorial hacia los ensayos sobre cuestiones de la mujer. En este sentido, diversas publicaciones nacionales pusieron en evidencia que el feminismo empezaba a resurgir de nuevo. Entre otros trabajos, destacamos algunos que tenéis aquí en la diapositiva, La mujer como mito y como ser humano, de María Lafitte, Mujer y sociedad, de Lídia Falcón, Feminismo y espiritualidad, de Lili Álvarez, o La dona a Catalunya, de María Aurelia Campmany. En general, estas primeras publicaciones ejemplifican los 2 principales movimientos ideológicos que hicieron renacer y repensar el debate feminista después de la guerra: el catolicismo progresista, más o menos ligado al régimen, y los movimientos antifranquistas asociados a partidos de izquierdas clandestinos. Fuente de inspiración de las autoras autóctonas, el ensayo feminista traducido también ocupó un lugar preferencial en los debates asociacionistas y académicos del momento. Si durante la vigencia de la Ley de Prensa de 1938 las traducciones de ensayo ideológico fueron totalmente prohibidas, a mediados de los 60, con la supuesta liberalización de la censura, que se materializó con la entrada en vigor de la Ley de Prensa, ya lo sabemos, en imprenta del 66, se publicaron 2 obras fundacionales extranjeras del feminismo moderno en traducción: Le Deuxième Sexe, de Simone de Beauvoir, y The Feminine Mystique, de Betty Friedan. The Feminine Mystique se tradujo al castellano y al catalán en 1965 y Le Deuxième Sexe al catalán en 1968. La muerte del dictador Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975 supuso para los colectivos feministas, hasta entonces muy localizados, un punto de partida real, aunque más tarde se distanciaron. Las diferentes ideologías entre los diversos feminismos, liberales, marxistas, reformistas o radicales, no frustraron las colaboraciones y las acciones a favor de los derechos de las mujeres. Del 6 al 9 de diciembre del 75 se celebraron en Madrid las primeras jornadas nacionales para la liberación de la mujer y del 27 al 30 de mayo del 76 en Barcelona las primeras jornadas catalanas de la dona, con 4.000 asistentes. Estos actos se convirtieron en los embriones de grandes proyectos participativos en todo el Estado: asociaciones, coordinadoras, jornadas, debates, charlas. En Cataluña,
en enero de 1977 empezó a funcionar la Coordinadora Feminista de Barcelona, que integró diferentes grupos feministas con diversidad de planteamientos y perspectivas. Entre otros, cabe destacar, hay muchísimos grupos, ANCE, l'Associació Catalana de la Dona, el Col·lectiu Feminista de Barcelona, DOAN, que són dones antimilitaristes, DAIA, que són dones per a l'autoconeixement i l'anticoncepció, etc. En el marco de estos colectivos nacieron también revistas, Dones en Lluita y Vindicación Feminista, publicaciones de referencia del debate teórico feminista de la época. La pluralidad de orientaciones fue marca de la casa de los feminismos del periodo, aunque se apreciaron en las jornadas de Barcelona del 76, pronto llegaron los debates sobre la doble militancia y la autonomía política del movimiento feminista, que comportaron rupturas y trasvases entre las diferentes formaciones, con el objetivo de crear puntos de encuentro entre los distintos grupos y apelar a su diversidad e interdisciplinariedad. En 1977, nacieron algunos espacios físicos intelectuales feministas. En Barcelona, por ejemplo, destacaron la Librería de les Dones, el bar Biblioteca Feminista La Sal o la Casa de la Dona. Pasamos ahora al segundo apartado, sobre los primeros proyectos editoriales feministas post-franquistas. Una de las máximas prioridades de los feminismos internacionales de la segunda ola fue combatir la orfandad materna crónica, recuperando y revalorizando protagonistas femeninas y feministas, así como reconociendo su liderazgo y su influencia. Teniendo en cuenta que el canon patriarcal siempre había favorecido los valores estéticos y literarios en masculino, a finales de los años 60, los movimientos de mujeres, originados mayoritariamente en Norteamérica, promovieron la recuperación, el análisis y la circulación de textos originales y traducidos de escritoras olvidadas hasta el momento. Contaron con la complicidad de librerías y espacios culturales, así como la creación de editoriales y colecciones feministas, la mayoría gestionadas cooperativamente en contextos asociacionistas y universitarios. En este sentido, Florence Hope deja clara la conexión directa, ya fuera por necesidad o respuesta, entre el movimiento feminista de la segunda ola y el origen de las primeras editoriales feministas de la segunda mitad del siglo XX. Entre otras plataformas editoriales feministas norteamericanas y europeas de nueva creación destacan, y tienen algunas en la diapositiva, las siguientes. En Estados Unidos, No, Silk Press, Feminist Press y Kitchen Table, en Canadá The Women's Press, en Gran Bretaña Virago, Feminist Books, Only Women, The Women's Press, Pandora Press, en Alemania, en Francia The Femme, en Alemania Orlando y en España, en el Estado español, la Sal Edicions de les Dones, que es la primera editorial feminista del Estado. En resumen, creadas con capital y políticas editoriales y de distribución variables, muchas desaparecidas y absorbidas por grandes sellos en los 90, las editoriales feministas emergidas a principios o mediados de los 70 fueron fruto de la eclosión del militantismo feminista occidental del momento y compartieron de entrada un objetivo muy concreto, la restitución de lo que ellas llamaban The Lost Women Writers, la restitución de escritoras perdidas, invisibilizadas. En el contexto español, el boom editorial de los últimos años del franquismo y el posfranquismo coincidió con el auge de los movimientos feministas de la transición y comportó una ebullición y circulación literarias de autoras feministas. El año 1977 marcó el inicio de los proyectos editoriales que nacían con el objetivo de restaurar la memoria histórica de las mujeres y crear debate sobre su identidad y sexualidad.
Entre otros, en Madrid, por ejemplo, en 1977, Fini Rubio y Jimena Alonso abrían la colección Tribuna Feminista de la editorial Debate, que importaba obras de autoras como Anais Nin, Sheila Rowbotham o Mary Wollstonecraft. Estamos trabajando en esta, será una de las nuevas líneas. Y paralelamente, el mismo año en Barcelona también, que también lo hemos trabajado, nacían 3 plataformas editoriales relevantes. Por un lado, en el marco del colectivo feminista, Lidia Falcón y Carmen Alcalde, después de fundar la revista Vindicación Feminista, que hemos visto antes, creaban ediciones de feminismo. Por el otro, la editorial Anagrama abría la colección pionera, centrada en temas feministas y de diversidad sexual, la educación sentimental. Y finalmente se creaba el espacio cultural y político Café Bar La Sal, y un año más tarde se fundaba la primera editorial feminista, como hemos dicho, del Estado, la Sal Edicions de les Dones. Y ahora sí pasamos a la Sal. El bar Biblioteca Feminista La Sal se inauguró el 6 de julio de 1977 en el barrio del Raval de Barcelona, en copropiedad y autogestionado por 5 activistas, María José Quevedo, Sabater, Montse Solà, Carme Casas y Mary Jordà, que compraron el local con préstamos bancarios individuales. Fue un bar en el que se organizaban actividades diversas, como exposiciones, seminarios de índole variada y presentaciones de libros, así como un centro de información que asesoraba a las mujeres jurídicamente, laboralmente y sanitariamente. La Sal se convirtió, por decirlo como Maite Goicoechea, en una aula magna del feminismo en Barcelona, un espacio de libertad e intercambio de ideas entre diferentes feminismos, todo un referente en el Estado. Un año después de abrir el bar Biblioteca La Sal, nacía el sello editorial La Sal Edicions de les Dones, que se ubicaba enfrente. Vinculadas muchas al anterior proyecto, las fundadoras, Mary Jordà, Marielo Fernández, Isabel Martínez y Isabel Monteagudo, de entrada contactaron con otras editoriales que solamente les ofrecieron secciones o apartados feministas. Movidas por una visión más ambiciosa de proyecto cultural, al estilo de las primeras editoriales feministas norteamericanas, finalmente decidieron instituir su propia empresa. La Sal se planteó 2 objetivos preferentes. Por un lado, hacer visibles ideas, discursos y tendencias de la cultura feminista del momento a nivel nacional e internacional. Y por el otro, recuperar madres verticales de todos los tiempos, madres simbólicas. Durante 13 años vieron la luz más de 60 títulos y se distribuyeron más de 180.000 ejemplares, sin contar las agendas de la mujer, que es otro tipo, que tuvieron mucho éxito, que se editaron 135.000 agendas de la mujer. La editorial publicó con cierta regularidad en catalán y castellano. Se desarrollaron 7 proyectos, las agendas, como pueden ver en la diapositiva, una colección de narrativa, otra de poesía y otra de ensayo, los cuadernos inacabados, los manuales de salud y la colección Clàssiques catalanas. La Sal Narrativa contó con 16 volúmenes, 10 originales de autoras contemporáneas como Núria Amat, Anna Murià, Teresa Pàmies o María Olear, y 6 traducciones de autoras clásicas y contemporáneas de diferentes procedencias. La mayoría de traducciones fueron simbólicamente significativas para los colectivos feministas de la época. Por ejemplo, La bolchevique enamorada, de la política y feminista soviética Alejandra Kollontai, o El paper de paret groc, de la clásica Charlotte Perkins Gilman, que llegaba por primera vez a España en versión catalana de la poeta Montserrat Abelló, o El país de ellas, una utopía feminista, también de Gilman, en versión de la escritora Elena Valentí. En resumen, aunque diversa en el tiempo y en estilos, a la selección de textos traducidos que hemos comentado les une la motivación feminista de las autoras, la misma que empuja a sus editoras y traductoras. En 1979, la Sal Edicions de les Dones abrió una colección exclusivamente de ensayo feminista,
que finalmente integró 9 títulos de temas actuales relevantes como la sexualidad, la prostitución, la pornografía, el pacifismo, el sexismo en los libros escolares, las terapias de grupo, la lucha por el voto de las mujeres en España o la presencia de las mujeres en la Revolución Francesa. Entre otros libros de autoras hispánicas, como la clásica Clara Campoamor, se publicaron traducciones como La pequeña diferencia y sus grandes consecuencias, de la periodista y pionera del movimiento feminista alemán Alice Schwarzer, o Esclavitud sexual de la mujer, de la socióloga feminista norteamericana Kathleen Barry. En 1981 nacían 2 nuevas colecciones, manuales de salud y cuadernos inacabados. La primera, con la voluntad de informar a las mujeres sobre su cuerpo y su salud, integró 5 volúmenes, de los cuales los 3 primeros fueron traducciones. Cabe destacar este volumen, ¿Por qué sufrir la regla y sus problemas?, de Linda Berg y Kathy Garner, en una traducción colectiva, que en otro momento podemos hablar de las traducciones colectivas de los grupos feministas. De una traducción colectiva de Daya, que es Dones per l'autoconeixement i l'autoconcepció, Mujeres para el autoconocimiento y la autoconcepción. De la segunda colección, que nació en 1981, Cuadernos inacabados, asumió la dirección Mireia Bofill, filla de Montserrat Abelló, la poeta, y cuando más tarde se cerró, en 1990, se cerró la SAL, quiero decir, se incorporó su catálogo, el catálogo de Cuadernos inacabados, a la editorial feminista madrileña acabada de crear, Horas y Horas, con la misma dirección de Bofill. Cuadernos inacabados publicó 8 volúmenes de extensión breve y temas variados, 5 de autores autóctonas, Eli Bartra, María Jesús Izquierdo, Amparo Moreno, Victoria Sau y Carmen Sáez Buenaventura, y 3 de feministas internacionales en auge en ese momento, como Brujas, Comadronas y Enfermeras, Historia de las sanadoras, de las activistas estadounidenses Barbara Enright y Dreide English, por un feminismo materialista, El enemigo principal y sus textos, de Christine Delphi, y, por ejemplo, también El cuerpo a cuerpo con la madre, de Luz Irigaray. En 1983 nació la última colección, la mítica Clàssiques catalanes, bajo la dirección de Isabel Segura. La SAL pasó de divulgar las novedades de las autoras feministas europeas de la época a recuperar las escritoras clásicas de la cultura catalana. De gran aceptación, publicó desde obras antiguas de Duoda, Sor Isabel de Villena, Estefanía de Requesens y las autoras y poetas occitanas, a contemporáneas de Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Víctor Català, Carme Montoriol, Dolors Montserdà, Anna Murià, Mercè Rodoreda y María Teresa Bernet. Con la clausura de la editorial, Isabel Segura continuó esta colección en ediciones de l'Eixample e incorporó nuevas clásicas universales. La colección incluyó 2 traducciones. El 10 de marzo de 1990, en El País, la periodista Rosa María Piñol anunciaba con tristeza la liquidación del sello editorial de la SAL. Y cito: hace 12 años se fundaba en Barcelona la editorial La Sal, dedicada a publicar libros de y para mujeres. El cierre de la empresa significará ahora un vacío en el campo de las ediciones feministas. Fin de cita. Destacaba que la editorial había decidido interrumpir sus actividades debido a un acusado desgaste del equipo que había trabajado durante años con grandes dosis de voluntarismo y entusiasmo. Finalmente llegamos a las conclusiones. El año 1939 supuso el inicio de la gran derrota para las mujeres del Estado español, en palabras de la escritora catalana María Aurelia Capmany. Con el franquismo, la mayoría de derechos legales, sociales y laborales conseguidos con la legislación republicana les fueron arrebatados.
Nacido en Barcelona durante el postfranquismo, el proyecto editorial de la Sal, Edicions de les Dones, luchó contra Franco y sus políticas invisibilizadoras de 4 décadas larguísimas, alimentando editorialmente los movimientos sociales de las mujeres en unos años marcados por la sed ideológica y cultural. Pasada la euforia editorial reivindicativa de los primeros años postfranquistas, la Sal, Edicions de les Dones, en 1990, detuvo su producción. En el libro Mixed Media, Feminist Presses and Publishing Politics, del 2004, libro que documenta la eclosión en los años 70 y la caída a finales del milenio de las editoriales feministas en el mundo anglosajón, en este libro Simon Murray apunta que llegó un momento que los 2 objetivos preferentes de estas empresas, el compromiso político y la generación de beneficios, tomaron direcciones incompatibles. Este fue el caso de la Sal, sin duda, sin deudas pendientes, pero con agotamiento personal ante la necesidad de redefinir la empresa. La dirección decidió finiquitar un proyecto editorial colectivo pionero en el Estado español y Europa. 15 años después, en 2014, Mireia Bofill, traductora y editora de la Sal, definía la dinámica colaboracionista interna de la editorial como, y aquí lo he puesto aquí en la coda, como un espacio de trabajo en relación. Desde la selección de los libros, la realización material y distribución, los prólogos y las introducciones, las traducciones, las correcciones, el vínculo con las autoras, las presentaciones en librerías, etcétera, etcétera. Voluntarista, cosmopolita y subversiva, la Sal publicó durante 12 años regularmente gracias a la entrega personal y profesional de un grupo de intelectuales feministas barcelonesas movidas por la ilusión y el entusiasmo de recuperar el tiempo perdido y normalizar el feminismo de nuestro país. Esta presentación quiere ser un homenaje a este proyecto editorial y a los tantos otros iniciados en la segunda ola del feminismo, porque a pesar de sus diferencias, todos compartieron la percepción que el acto de publicar era un acto político y como tal debían intervenir en los procesos de producción literaria para asegurarse que las voces de las mujeres eran escuchadas. Desde el siglo XXI os damos las gracias por haber existido, por haberlo intentado. Muchas gracias.